Muy bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Empezamos con el metabolismo de los lípidos, como había mencionado. Específicamente hoy vamos a empezar con la síntesis de ácidos grasos. Hay una gran variedad de lípidos, lo hemos visto desde el inicio, ¿verdad? Entonces, empezamos hoy específicamente ácidos grasos y en otras clases vamos avanzando con los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, ¿verdad? Porque como sabemos hay una gran variedad. Específicamente hoy es la síntesis de los ácidos grasos que son como los más básicos. Entonces, de manera general podemos mencionar que los lípidos es una forma principal de almacenamiento de energía, ¿no? Y también es importante mencionar que muchos de ellos constituyen las membranas de las células. Esto de manera general, ¿verdad? Hay algunos lípidos que tienen una función muy especializada y hemos visto algunos de ellos, ¿verdad? Algunos que como pigmentos, como el retinol o carotenos, que sabemos que incluso son derivados de la vitamina A. Algunos que tienen participación como cofactores, y ahí está la importancia de la vitamina K, ¿verdad? Que es un lípido. Algunos que tienen funciones como detergentes, como los ácidos biliares, que los vamos a ver trabajando también en la emulsificación, en el metabolismo de los lípidos, como transportadores, específicamente ahí está el dolicol, es un importante transportador en la membrana. Hormonas, pues aquí vemos algunos ejemplos que incluso ya las hemos visto anteriormente, los derivados de la vitamina D, algunas hormonas sexuales, algunos tienen función de mensajeros, ¿verdad? Como segundos mensajeros, los hemos visto ya trabajando como segundos mensajeros, que está ahí el fosfatidilinositol. Otros son lípidos más complejos que pueden estar formados por un carbohidrato y un lípido, ¿verdad? Glucolípidos, o esfingomielina, específicamente también con un alcohol esfingo, que tiene una función, bueno, alcohol esfingomicina, que tiene una función especial. La esfingomielina como protector, ¿verdad? Es la capa, la membrana que recubre los axones de las células neuronales en el sistema nervioso, entonces tiene una función muy importante. De manera general, entonces, como les dije, hoy vamos a empezar hablando de los ácidos grasos, que son como la forma básica de presentación, pero la manera en cómo se almacena en la célula animal los lípidos es como triglicéridos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo está estructurado un triglicérido de 3 ácidos grasos, ¿no? Con su alcohol glicerol. Esto va a formar lo que es un triglicérido, que sería la forma de almacenaje. Entonces, aquí están almacenados, un ejemplo sería en los adipocitos, las células donde se almacena triacilglicerol, ¿no? Y de ellos, al degradarse, al metabolizarse, están ahí almacenados, podemos obtener los ácidos grasos como tales. O también podemos tener los ácidos grasos de la dieta, ¿verdad? De manera básica. ¿Ok? Habíamos mencionado también que los ácidos grasos pueden algunos ser componentes de las membranas lipídicas, principalmente cuando estructuran un fosfolípido, ¿verdad? Que sería una estructura específica que también contiene ácidos grasos más alcohol y glicerol y un grupo fosfato. ¿Ok? Cuando los ácidos grasos se empiezan a metabolizar con la finalidad de obtener energía, ATP, ¿no? Que sería esta vía hacia acá, este proceso lo conocemos como beta-oxidación. También lo vamos a ver adelante. Ahorita solo es como un resumen, ¿verdad? De todo lo que involucra el metabolismo de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, al oxidar un ácido graso, vamos a tener el proceso de beta-oxidación, se va a dar, ¿verdad? Donde podemos obtener FAD y NAS reducidos y nuestro producto final va a ser llegar hasta acetilcoenzima A. Ya como acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Y la fosforilación oxidativa donde se produce ATP, que esto todos lo conocemos. También, a partir del metabolismo de los ácidos grasos, como se puede llegar a obtener acetilcoenzima A, pueda desviarse en algún momento y pueda entrar a la cetogénesis, que también lo vamos a ver. Y es cuando ellos pueden formar, entonces, cuerpos cetónicos, ¿verdad? Ahora, a la inversa, aquí vemos entonces la biosíntesis, que es lo que vamos a ver hoy.
Entonces, ¿de dónde vamos a poder nosotros sintetizar ácidos grasos? ¿Sí? Vamos a ver que un precursor muy importante es la acetilcoenzima A. ¿Ven? La acetilcoenzima A es muy importante. Aquí vemos hacia acá, se pueden producir cuerpos cetónicos y a partir de ellos también acetilcoenzima A. ¿Ya? A partir de la acetilcoenzima A podemos obtener colesterol. A partir de la coenzima A, de manera inversa, entonces acá vemos la lipogénesis, ¿verdad? Síntesis de ácidos grasos. Este es un proceso anabólico que utiliza o necesita energía como ATP y utiliza también como coenzima en reacciones de óxido-reducción NAP reducida. ¿Sí? Esto es importante, recuérdense que cuando hablábamos de las funciones del NAP, que el NAP vimos una vía, la vía de las pentosas, que ahí se producía el NAP y mencionábamos, bueno, ¿para qué nos puede servir el NAP? Una de las funciones era biosíntesis de lípidos. Específicamente hablamos de colesterol y como es precursor de hormonas esteroideas, pues también mencionábamos hormonas esteroideas, ¿verdad? Entonces, en la biosíntesis, y aquí estamos viendo entonces la participación del NAP en la biosíntesis de ácidos grasos. Muy bien. Y ya sabemos que después, al obtener los ácidos grasos, no se quedan libres así, sino cómo los almacena la célula. A partir de ácidos grasos se convierten en triacilgliceroles y es la manera como los almacena nuestra célula. Hoy vamos a empezar con el proceso de lipogénesis, ¿verdad? Que dijimos es la síntesis de ácido graso, específicamente. Esta se da en condiciones de exceso de hidratos de carbono. Ok, es importante, ¿verdad? Hay mucha ingesta, mucha presencia de hidratos de carbono de manera general, y podríamos decir glucosa, y esta glucosa se empieza a metabolizar, empieza a surgir la glucólisis, ahí se da la glucólisis, llega el piruvato, este ingresa a la mitocondria, se descarboxila, produce acetilcoenzima A, acuérdense, acetilcoenzima A, pero hay mucho ATP, porque hay mucha cantidad de glucosa y está generando mucha glucólisis y por lo tanto mucho acetilcoenzima A. Entonces, cuando hay exceso de esto, el acetilcoenzima A se desvía, no va a entrar a ciclo de Krebs porque ya tenemos demasiada energía, no necesita en este momento energía. Entonces es cuando se desvía el acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A se desvía hacia la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Primero, síntesis de ácidos grasos y posteriormente estos pues se almacenan como triacilglicéridos en la célula, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, se da a partir de acetilcoenzima A. Sucede principalmente en el hígado, esto es importante, no solo ahí, no es exclusivo, sí, principalmente se da en el hígado y vamos a ver que también es muy importante en las glándulas mamarias, ¿vale? También puede ocurrir en las glándulas mamarias, esto es importante, se da en el citosol, ¿sí? Esto también es importante, ¿dónde ocurre? Y utiliza NAPH, ¿sí? Como fuente reductora, y esto es importante, ¿verdad? Entonces, la síntesis de ácidos grasos podemos ver como tres pasos básicos, ¿no? Uno sería el transporte de acetilcoenzima hacia el citosol. Recuérdense que cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, ahí es donde se descarboxila, o sea, dentro de la matriz de la mitocondria es donde se produce la acetilcoenzima. Pero si hay mucho acetilcoenzima y no queremos que ingrese a ciclo de Krebs porque hay mucha energía, entonces lo tenemos que sacar de la mitocondria hacia el citosol, porque ahí es donde ocurre la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Ok? De ahí vamos a ver, un segundo paso importante es formar un precursor, que vamos a ver que es malonil coenzima A. Y de ahí, pues ya se va a dar la síntesis de ácido graso, que vamos a ver que son múltiples pasos de la síntesis del ácido graso como tal. Ya que se sintetiza el ácido graso, como sabemos que hay ácidos grasos de cadena corta, de cadena mediana, ¿sí? Esa es la cadena hidrocarbonada, ¿verdad? De cadena corta puede ser hasta 6, 8, de cadena mediana 8 a 10, 12, de cadena larga, ¿verdad? Hasta 16, y pueden haber de cadena muy larga, incluso hasta 22, ¿verdad? Entonces, de 22 carbonos, hablando de la cadena hidrocarbonada, y ahí estamos mencionando. Entonces,
ahí es donde surge que pueden haber modificaciones porque hay una diversidad de ácidos grasos. Entonces, en algún momento puede que necesite una posterior elongación de la cadena, ¿verdad? Elongar, dependiendo si necesitamos que la cadena tenga mucho más carbonos, y también una desaturación como tal, que pueda ser totalmente desaturado, ¿verdad? Porque recuérdense que en los ácidos grasos, en las presentaciones podemos tener ácidos grasos insaturados, que tiene dobles enlaces, o ácidos grasos desaturados, ¿sí? Entonces acá tenemos este esquema, este sería nuestro mapa metabólico general. Acá lo importante es ser, pero nuestro precursor es inicial, es el acetilcoenzima A, entonces es muy importante y tenemos que ubicar dónde está el acetilcoenzima A. Entonces, si, como dijimos, hay muchos carbohidratos, muchas glucosas, se da la glucólisis, ingresa el piruvato a la mitocondria y se produce acetilcoenzima A. Si hay mucha energía, porque hay mucha glucólisis y se está produciendo mucho acetilcoenzima A que está ingresando mucho al ciclo de Krebs, entonces, ¿qué ocurre? Mejor se desvía. El acetilcoenzima hay que sacarlo de la mitocondria al citosol y vamos a ver aquí donde inicia el proceso de biogénesis, ¿verdad? O lipogénesis, específicamente lipogénesis, ¿verdad? Vamos a ver del acetilcoenzima, vamos a obtener malonilcoenzima, que dijimos que había que convertirlo en, que es un precursor importante, y de ahí ya se da la síntesis del ácido graso como tal, la elongación de la cadena, y ¿cómo se puede almacenar si no se va a utilizar como triacilglicerol? ¿No? Entonces aquí sería la importante la conexión. Ok, acá nuevamente vemos como de manera más cerca, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado. Ok, normalmente, ¿qué ocurre con el piruvato? Viene de la glucólisis, ¿verdad? El piruvato ingresa a la mitocondria, adentro de la mitocondria se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A. Estamos adentro de la mitocondria. ¿Qué ocurre con el acetilcoenzima A al ingresar a la mitocondria? Es la primera reacción del ciclo de Krebs, ¿verdad? Se condensa, se fusiona con oxalacetato, que está presente ahí en la matriz de la mitocondria, y va a formar nuestro primer producto, que es citrato. Aquí se desprende coenzima A, pero nuestro producto es citrato. Esta reacción se va a dar, pero como no queremos que siga el ciclo de Krebs, ¿sí? Sino que necesitamos que a partir de acetil-CoA salga el acetil al citosol y se dé la lipogénesis. Entonces, ¿qué sucede? La primera sería el transporte del acetil coenzima A al citosol, pero no se puede dar directamente como acetilcoenzima A, entonces se genera siempre la primera reacción. Y acá obtenemos el citrato, ¿sí? Y el citrato sí puede atravesar la membrana de la mitocondria. Entonces se da el transporte del citrato al citosol y aquí es donde se va a dar una reacción inversa a esta que está acá, para obtener otra vez el acetilcoenzima A. El citrato, por medio de una ATP citrato liasa, que sería la enzima, va nuevamente a separarse, ¿verdad? Y va a dar como producto nuevamente oxalacetato, que eran los dos que estaban aquí, y acetilcoenzima A. Hay participación de una coenzima A y hay participación de una molécula de ATP, o sea, esta reacción depende de energía, de esta enzima, de ATP, por eso se llama ATP citrato liasa, ¿ok? Entonces, a partir del citrato y una coenzima A, obtenemos nuevamente oxalacetato y acetilcoenzima A. Ahora ya tenemos nuestra acetilcoenzima A en el citoplasma y está lista para ingresar a lipogénesis. Solo para dar un dato extra, entonces tenemos qué puede pasar con el oxalacetato que está ahora en el citoplasma. El oxalacetato, por medio de la malato deshidrogenasa, miren, se va a dar una oxidorreducción, porque vemos que hay participación de una H. El NADH se oxida, el oxalato se va a reducir a malato. Oye, ahora, ¿qué sucede con el malato? Por medio de una enzima que lleva específicamente el nombre acá, ¿verdad? Sería una diseminación, una enzima málica, si se dan cuenta, va a producir piruvato, ¿sí?
Y acá se da nuevamente una oxidorreducción, pero esta es dependiente de NADP, ¿sí? Acá el NADP se reduce a NADPH. El malato se oxida a piruvato y se da una descarboxilación. Y por eso se descarboxila. Aquí hay una liberación del carbono como CO2. Esta también sería una reacción muy importante donde hay producción de NADP reducido. ¿Oye? ¿Por qué les hago énfasis en esta reacción? Porque sabemos que el NADP se utiliza para la lipogénesis. O sea que este NADP que se está reduciendo en esta reacción de que se convierte en malato a piruvato es importante porque genera NADP reducido que posteriormente también se puede utilizar en lipogénesis. Cuando el acetilcoenzima A ingrese al proceso de lipogénesis y genere la formación de ácidos grasos. Muy bien, por eso mencioné esta reacción. Y empezamos con la reacción número 1. ¿Se recuerdan que dijimos que eran pasos, verdad? Que varios pasos iban surgiendo, solo pues hicimos un preámbulo para entender un poquito todo este proceso. Entonces, el primer paso es el transporte de acetil-CoA hacia el citosol, que ya incluso lo expliqué en la diapositiva pasada, ¿verdad? Sabemos entonces, este es la matriz de la mitocondria. Sí, aquí está presente el acetilcoenzima A en la matriz de la mitocondria. Sabemos que se obtuvo de la descarboxilación del piruvato, pero como necesitamos sacarlo al el citosol, no puede pasar fácilmente, no tiene un transportador a través de la membrana, por lo que sí ocurre la primera reacción. El acetil se fusiona con el oxalacetato, ¿sí? Eso lo hace la citrato sintasa y se va a generar el citrato, ¿verdad? Y aquí se libera la CoA aquí adentro. Muy bien. El citrato sí tiene un mecanismo de transporte, se transporta afuera de la mitocondria, ¿verdad? Ya está en el citosol y nuevamente se da esta reacción, pero de manera inversa. Y aquí lo hace la ATP citratoliasa, ¿sí? Hay una carboxilación, bueno, perdón, es la participación de la coenzima A, nos va a confundir, ¿no? Y hay necesidad de una molécula de ATP, ¿verdad? Se hidroliza una molécula de ATP, se genera ADP y fosfato libre, y entonces aquí, cuando nuevamente la CoA ingresa, la coenzima A, se genera una molécula de acetilcoenzima A y oxalacetato. El oxalacetato ya vimos la vía que podía tener, y lo que nos interesa ahorita para la lipogénesis sería nuestro acetilcoenzima A. Y este es el primer paso, ¿verdad? ¿Cómo se transporta el acetilcoenzima A que está dentro de la mitocondria hacia el citosol? Ya tenemos nuestra acetilcoenzima A en el citosol, ¿ok? Ahora vamos a ver que se tiene que formar un precursor que llamamos malonilcoenzima A. Este sería el segundo paso. Aquí hay una enzima muy importante, ¿oyen? Es la enzima acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima aquí prácticamente, si nos damos cuenta en esta reacción, es la que va a convertir el acetil-CoA en malonil-CoA. A nuestro primer substrato, entonces es acetil-CoA, y nos damos cuenta que lo va a carboxilar, por eso es acetil-CoA carboxilasa. ¿Mm? Introducimos una molécula de CO2, estamos carboxilando, agregando un carbono al malonilcoenzima A, perdón, agregando un carbono al acetil que lo va a convertir en malonil-CoA, y aquí es donde integramos el CO2. ¿Bien? Entonces, si era antes de 2 carbonos, ahora el malonil es una molécula de 1, 2, 3 carbonos. Esta reacción también depende de ATP. ¿Bien? Hidrólisis de una molécula de ATP. Acá solo era la imagen para ver cuando la enzima, la que es la carboxilasa, si se dan cuenta, cuando está como polímero, estructurada como un polímero, es cuando está activa, ¿verdad? Cuando no está polimerizada, está como dímeros, ¿sí? Dispersos, es una manera inactiva. Entonces, la presencia de citrato, ¿sí? El citrato como tal, que es donde vamos a obtener la acetilcoenzima elevada, esto genera que se active
y que de estar en dímeros, ¿verdad?, de manera dispersa, se polimerice y que se active. Entonces, ¿verdad?, la presencia del citrato genera la polimerización. Y los ácidos grasos, ¿verdad?, de cadena larga, si hay varios ácidos grasos, ¿verdad? Si hay presencia de ácidos grasos ya de cadena larga, entonces, como ya hay varios, pues esto puede inhibirla, porque no necesitamos que se sigan sintetizando más. ¿Ok? Entonces, aquí ya vemos que a partir del acetil-CoA vamos a obtener malonil coenzima A. ¿Sí? Esto lo hace la acetil-CoA carboxilasa. Muy bien. Y estamos viendo que este es un proceso anabólico, ¿verdad?, de biosíntesis, porque tanto en la primera reacción como en esta reacción estamos viendo que hay utilización de ATP. Aquí también está la reacción, miren. Entonces, prácticamente la acetilcoenzima A es la fuente para la formación del malonil-CoA. Estamos viendo la misma reacción. Solo estamos añadiendo un dato importante, ¿no?, que no había mencionado la anterior. Además de que se utiliza ATP, colocamos otro detalle porque también esta enzima acetil-CoA carboxilasa es dependiente de biotina. ¿No? Biotina es la que específicamente transporta el carbono, la transferencia de carbonos como CO2 a partir de una molécula de bicarbonato. ¿Sí? Y entonces coloca el CO2 y se convierte en malonil coenzima A. Perdón, en malonil CoA, que es una molécula de 3 carbonos. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra molécula, nuestro precursor, y vamos a ver la síntesis del ácido graso como tal, que esta sí es un poco complicada, porque aquí habla, bueno, no tanto complicada, es paso a paso, ¿verdad? Pero a veces se ve un poco complicada. Es una enzima, la enzima que participa es una enzima sintasa de ácidos grasos, así se llama, enzima sintasa de ácidos grasos. Ok, la vamos a ver de este lado, ¿sí? Porque acá está como la estructura como tal y su función, porque básicamente tiene 6 dominios. Entonces vemos aquí los dominios. Miren, solo vemos de este lado porque aquí está como una imagen en espejo, ¿verdad? Que puede ser bifuncional o varias enzimas trabajando al mismo tiempo, porque pueden estar sintetizando varios ácidos grasos. Pero aquí vemos entonces que tiene 6 dominios enzimáticos, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, vamos a empezar desde acá, que sería el primer, malonil transacilasa, acetil transacilasa, cetoacil sintasa, vamos acá, cetoacil reductasa, hidratasa y enoil reductasa. Estos serían los 6 dominios enzimáticos, por todos los cambios que se van a ir generando, ¿verdad? También tiene un dominio adicional que sería esta proteína que es transportadora de grupos acilo, que lo tengo acá, el ACP, ¿sí? El cual transporta grupos acilo desde su grupo tiol. Entonces vemos que este tiene un grupo tiol, ¿verdad? Entonces esta es la que conocemos proteína transportadora de grupos acilo. Vamos a ver ahorita lo importante. Esta proteína transportadora de grupos acilo contiene un 4-fosfopanteteína, ¿sí? Que esta es derivada de la vitamina B5, ¿oye? Que también prácticamente es el que contiene el grupo tiol y que su función sería transferir los grupos acilo, ¿no? Transferencia de grupos acilo. Y acá vamos a ver que en esta subunidad enzimática, un residuo de cisteína específicamente, el residuo de cisteína es el que tiene el grupo tiol y este sería el encargado, el residuo de cisteína, de transportar los grupos acilo. Esto sería de la unidad enzimática y este de la proteína transportadora de grupos acilo, porque ambos van a tener la función. La tioesterasa la vamos a ver al final porque es la que, aquí aparece, pero es como separada porque nos sirve al final solo para romper el grupo, el ácido graso que se produce al final y separarlo de la enzima. ¿Ah? Estas serían las unidades funcionales, que son 6, más la proteína transportadora del grupo acilo,
con su grupo 4-fosfopanteteína y su eh, grupo tiol, ¿verdad? Y el residuo de cisteína es importante porque también es transportador del grupo acil. ¿Ok? Entonces, esta es la enzima y vamos a empezar. Aquí en estas imágenes vamos viendo que solo no están todas las subunidades, si se dan cuenta. Esta es la misma que estaba anteriormente. En verde está como que la que está activa, porque cada unidad, cada dominio de la enzima, ¿verdad? Tiene su unidad catalítica que genera una reacción. ¿Verdad? Entonces aquí en verde está la que está de manera activa, pero siempre estamos viendo, bueno, aquí vemos dos subunidades, dos dominios, perdón, cetoacil sintasa y acetil-CoA transacilasa, y estábamos viendo que esta tenía, se recuerdan, su residuo a cisteína con su grupo tiol. Igual esta es la proteína portadora de grupos acilos, que habíamos visto que es la APC, con su grupo pantoteína, ¿sí? Que tenía también su grupo tiol, que transfería grupos aminos. Entonces es la misma estructura, ¿no? Primero, aquí hablan de que hay que cebar la enzima al inicio. Entonces, vemos aquí la participación de la acetilcoenzima A. Miren, la acetil-CoA. Esta es la estructura del acetil-CoA, que vamos a ver que la acetil-CoA se va a transferir, se dice, hacia el grupo tiol de la ACP, que es la proteína transportadora de acilos, ¿verdad? Específicamente en su grupo pantoteico, acá se introduce primero, pero vamos a ver que no está acá, porque este fragmento que solo tiene 2 carbonos al inicio, se va a colocar temporalmente al grupo, ¿verdad? Tiol también, del residuo de cisteína. Esto lo hace la transacilasa. ¿Mm? Estamos viendo aquí acetil-CoA, es acetilo que se transfiere, acetil transacilasa. Entonces, aunque dice que ingresa acá, de manera temporal, se coloca en el residuo cisteína. ¿Ok? De ahí tenemos el ingreso del malonil-CoA. Sabemos de dónde se obtuvo el malonil-CoA, que recuérdense entonces, el primer carbono siempre lo va a obtener de acetil-CoA, acetilcoenzima A. Vamos a ver, el primer carbono siempre que se introduce es del acetilcoenzima A. Los posteriores ya van a ser del malonil-coenzima A, que vimos en la reacción, que igualmente el malonil se obtuvo de acetilcoenzima A. Pero entonces, ahora sí, la proteína portadora de acilos, ¿verdad? O ACP, acepta un grupo malonil, que ya este es de 3 carbonos, ¿se recuerdan? 1, 2 y 3, porque ya se había fusionado antes con la acetil-CoA. Entonces tenemos nuestro malonil, este sí se coloca en el grupo tiol de nuestra proteína portadora de acilos. ¿Ok? Aquí vamos viendo entonces que es la unidad, el dominio malonil-CoA transacilasa el que hace esto. Muy bien, de ahí viene la condensación, ¿sí? Tanto del grupo acetilo como del grupo malonilo. Se tienen que condensar y van a formar nuestro producto que es acetil-malonil ACP, porque al fusionarse, o perdón, condensarse, que es la palabra que usan acá, este se coloca acá, ¿eh? Se condensa y se coloca acá y forma el componente acetil-malonil ACP, ¿verdad? Porque está colocado en la proteína portadora de acilos. Esta reacción de condensación genera también una descarboxilación. Entonces, nuevamente se pierde un carbono como CO2. Entonces, hay una descarboxilación y esto lo hace la cetoacil sintasa, ¿verdad? Es la condensadora que está generando la condensación del grupo acetil con el malonil, ¿verdad? Transferido a proteína transportadora de acilos. Ok, ahora, esa descarboxilación que se dio anteriormente, dice la pérdida de energía al descarboxilarse va a activar otro dominio, ¿verdad? El cetoacil sintasa o enzima condensadora, que es esta misma, es como que la misma reacción. ¿Oye? Lo que pasa es que aquí estaban separados y se van a fusionar, ¿verdad? Y esta descarboxilación genera energía que activa la cetoacil sintasa y aquí ya lo vemos como producto. Y entonces por eso la llamamos cetoacil sintasa, que es la enzima condensadora, ¿verdad? Que genera la condensación. Aquí vemos ya el producto como tal que se generó.
que es el acetoacetil ACP, ¿verdad? Porque está colocado en el dominio de la proteína portadora de acilos y ya está fusionado el grupo malonilo con el grupo acetil. Queda libre el residuo cisteína, ¿se dan cuenta? Y se genera la condensación. De ahí pasamos a una reducción. Y ojo, donde vemos lo de la reducción, porque en esta reducción es donde hay participación de un NADPH. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijimos, para la síntesis de ácidos grasos se necesita la reducción, se utiliza NADP reducido, ¿verdad? Entonces, se va a oxidar, ¿sí? Se va a oxidar en la estructura de nuestro producto, se va a dar el grupo ceto se va a reducir a un grupo alcohol, ¿oye? En la estructura que teníamos anteriormente. Entonces, se oxida, se reduce a un alcohol, el grupo ceto se reduce a un grupo alcohólico, ¿sí? Y esto lo hace la enzima, por eso lo pongo aquí, el dominio 3, cetoacil, ¿verdad? ACP, que está unido a la proteína transportadora de acilos, reductasa. ¿Sí? Sería el que activa esto, que está adherido a la proteína portadora de acilos, ¿sí? Y aquí importante entonces la oxidación del NAP. Esto produce nuestro producto, se llama beta-hidroxiacil ACP, porque siempre está unido a la proteína portadora de acilos, ¿sí? Y de ahí se va a dar la deshidratación. Son pasos que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Hemos ido viendo que ha habido condensación, reducción, deshidratación, entonces son pasos que nos vamos aprendiendo. Muy bien, aquí cuando hablamos de deshidratación simplemente de nuestra molécula, pues se elimina 2 hidrógenos, 1 oxígeno, H2O, que es una molécula de agua, y se crea un doble enlace. Esto es importante. Miren, se crea un doble enlace trans entre carbonos 2 y 3. Esto lo hace el dominio hidroxiacil deshidratasa, ¿sí? Por eso hablamos de deshidratación. Entonces aquí, deshidratación, y esta deshidratación genera un doble enlace en el carbono 2 y 3 y genera el producto transenoil ACP. Siempre ACP por la presencia, porque está unido a la proteína portadora de ácido. ¿Ok? El doble enlace, ahora, miren, se da después de la deshidratación, el doble enlace, bueno, aquí ya desapareció, perdón, se reduce. Acá estaba el doble enlace. ¿Sí? Ahora el doble enlace se reduce, desaparece. Acá lo hace el dominio enoil ACP reductasa. ¿Sí? Vamos agregando los dominios, aunque aquí quedó escondido, pero es enoil ACP reductasa. ¿Verdad? Siempre ACP porque está unida a la estructura a la proteína portadora de grupos acilo. Acá, ojo, utilizamos nuevamente, aunque no lo puse acá, se me olvidó, utilizamos un NAP reducido y nuevamente se vuelve a oxidar otra molécula de NAP. Entonces vamos viendo cómo en diferentes, en las dos que hay reducciones, la utilización del NAP como coenzima reductora es muy importante, ¿verdad? Esta se oxida y el doble enlace que estaba presente entre carbono 2 y 3 se reduce y ahora nuestro producto es acil ACP. ¿Sí? Ya que solo queda como un grupo acil ACP unido siempre a nuestra proteína portadora de grupos acilo, ¿verdad? Que es un grupo acilo. Bueno, entonces ahora, el crecimiento de la cadena también. Vemos que nuestro producto final es butirilo. Hoy, este grupo de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿ok? 3 carbonos, bueno, saturados, miren, no tienen dobles enlaces. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? Ah, bueno. Entonces, nuestro producto final es butirilo. Oyen, acá el producto, cuando estuvo, nuestro producto final está siempre asociado a la proteína portadora de grupos acilo. Oye,
quiero que sepan que esto está asociado siempre a la proteína, o sea que nuestro producto final, si lo vemos en esta reacción, estaría aquí. ¿Oye? Miren, estaría acá. Lo que pasa es que aquí de una vez vamos viendo cómo se va alargando. Entonces, vamos a ver que para que siga el alargamiento, ¿no? Este grupo se transfiere, que los puse aquí, miren, se transfiere de la proteína transportadora de acilos, que es el butirilo, se transfiere al residuo de cisteína, ¿sí? Por eso lo vemos acá. De una vez está transferido, porque queremos seguir creciendo la cadena. Entonces, aquí terminó, pero lo transferimos a cisteína, que dijimos que este también era utilizado el residuo de cisteína para transportar los grupos acilo con su grupo tiol, ¿verdad? Entonces, ahora queda libre el, la porción, ¿verdad? Del ácido pantoteico, que es el que tiene el grupo tiol, que transfiere los grupos acilo. Miren, va a quedar libre. Entonces, aquí es donde ingresa una segunda molécula de malonilo. La llamamos malonil ACP porque se une a la proteína portadora de acilos. ¿Oyen? Y de ahí se genera nuevamente una condensación y se libera CO2. ¿Oyen? Y va a seguir el alargamiento de la cadena. Aquí lo que sucede es que estos pasos se van a empezar a repetir. ¿Oyen? Aquí ingresa el malonil y estos pasos, desde el que ingresó el malonil, se recuerdan desde el paso 2 prácticamente, cuando ingresa el malonil, nuevamente se empiezan a repetir. ¿Oyen? Se genera después la condensación, de ahí nuevamente viene la reducción, la deshidratación, nuevamente reducción, ¿sí? Y se vuelven a repetir para ir alargando, prácticamente ir alargando la cadena. Más que todo lo que van a ir alargando es cuando al final va a quedar fusionado acá, ¿verdad? Cuando se dé la condensación final y esto va a ir alargando la cadena, por eso hablan de condensación, ¿verdad? Se da la condensación de las cadenas y van a seguir los siguientes pasos y esto solamente se va a ir alargando. Por eso hablan acá que se da la condensación de estos dos grupos, ¿sí? Y después de que se condensaron, bueno, también se descarboxila y se repiten todos los pasos. Reducción, deshidratación, ¿verdad? Nuevamente reducción y se va a ir alargando la cadena. Estos pasos se pueden ir repitiendo varias veces. Entonces dice, el grupo carbonilo en el carbono beta o carbono 3 desde el azufre se reduce, se deshidrata y se reduce otra vez, ¿verdad? Es lo que estaba mencionándoles acá, que vuelve a condensarse y de ahí nuevamente hablan del carbono 3, ¿verdad? Vuelve a seguir el proceso, ya no desde los primeros carbonos, sino la cadena que sigue, se vuelve a reducir, se vuelve a deshidratar, se vuelve a reducir y va a generar un hexanoil ACP, porque va teniendo más carbonos, serían como productos intermediarios, ¿verdad? Porque va generando, alargando la cadena. Y dice, este ciclo de reacciones se puede repetir varias veces, o sea, reinicia y otra vez se fusiona otro malonil, siempre la siguiente, solo la primera, el primer carbono es colocado del acetil-CoA. El siguiente siempre va a ser malonil el que se va a ir integrando. ¿Oye? Y ya se va a ir generando el malonil que integra dos carbonos en la creciente cadena, ¿verdad? Y lo que va creciendo es el extremo carboxilo. Cuando llega a tener 16 carbonos, es cuando termina la síntesis, como la síntesis básica, y se llega a formar el palmitoil ACP. ¿Por qué palmitoil ACP? Porque todavía está adherido a la cadena, a la proteína portadora de acilos, ¿verdad? Cuando llega a tener 16 carbonos, entonces siguen ingresando malonil o que va ingresando dos carbonos, se va condensando, se reduce, se deshidrata, se reduce y nuevamente se repite. Ingresa otro malonil, nuevamente se condensa, y se reduce,
deshidrata y se reduce, ¿ok? Hasta llegar a tener 16 carbonos. Cada vez que entra un malonil, introduce 2 carbonos. El palmitoil todavía está adherido a la proteína portadora de acilos, ¿verdad? Entonces ahí es donde les dije que venía la otra enzima, que no es parte de los dominios, sino es la tioesterasa, que aquí tiene nombre propio porque lo que vamos a ver es que va a romper el enlace tioéster y va a liberar el palmitoil de la proteína eh, transportadora de grupos acilos. Entonces libera una molécula de palmitato saturada. Totalmente está saturada, no tiene enlaces insaturados. Eh, y lo que había mencionado antes, todos los carbonos de palmitato son recibidos de malonil-CoA. ¿Sí? Todos los que se fueron ingresando son recibidos de malonil-CoA, excepto los iniciales, que se recuerdan, solo el primero sí fue recibido de acetil-CoA, que está en el extremo metil del ácido graso. ¿Sí? Porque ya vimos que los posteriores se van agregando al extremo carboxilo. El carbono que se recibió del acetilcoenzima por ser primero está en el extremo metilo. Esto, que sea el acetil-CoA, el que sea el iniciador de la síntesis del ácido graso, ¿verdad? Esto marca el factor limitante de la velocidad de la reacción de la ACC, o sea, de la enzima acetil-CoA carboxilasa. ¿Se recuerdan que era el segundo paso? Entonces, porque depende de la presencia de la cantidad de acetil-CoA igual. Muy bien. Entonces, aquí solo es para que ustedes vean que nuestro producto final, ¿se recuerdan cuando se dio la primera vuelta, digamos, que empezó con acetil-CoA, que se fusiona con malonil, y de ahí bueno, esta es la condensación, de ahí se da reducción, deshidratación y nuevamente reducción, formó butiril a, ACP, digamos que es porque está todavía adherido a la proteína transportadora de acilos. Este era nuestro producto. De ahí entonces este proceso se repite, le dije que se puede repetir varias veces. Son 7 vueltas las que debe generar para que se genere palmitoil ACP, que ya va a tener 16 carbonos. El palmitoil llega a tener hasta 16 carbonos, alargando su cadena. ¿Sí? Todavía el palmitoil está adherido a la proteína transportadora de grupos acilos. Y de ahí entonces viene la tioesterasa. La tioesterasa, si se dan cuenta, por medio de una hidratación, rompe el acilo, una hidrólisis de una molécula de agua, ¿verdad? Rompe el enlace tioéster y lo libera de la proteína transportadora de acilos, que es la ACP, y lo libera como palmitato. El palmitato es un ácido graso de 16 carbonos totalmente saturado. ¿Sí? Y queda libre la ACP. En resumen, esto sería como el proceso, ¿verdad? Ahí ya lo sintetizamos. Aquí nuevamente está a manera de resumen. Siempre es importante, entonces, acá, siempre, vamos a poner todo porque no está. Recuérdense que en el primer paso siempre vamos a tener que un grupo acetilo se transfiere de la acetilcoenzima A hacia el grupo tiol de la ACP, ¿verdad? Este es al dominio malonil acetil-CoA ACP y lo hace la transacilasa, ¿verdad? Y que también, porque aquí está integrado en esta reacción lo del malonil, ¿verdad? Este fragmento de 2 carbonos que ingresó de acetil-CoA se transfiere temporalmente al grupo acetil del cisteína, esto no está marcado acá, del residuo de la cisteína, para que posteriormente se dé la condensación, porque prácticamente la condensación está formada acá, donde hablamos que se condensa el grupo acetilo con el grupo malonil, porque aquí estamos de manera resumida resumiendo que en el primer paso tiene que ingresar el grupo acetilo, ingresa a la proteína transportadora de acilos, pero temporalmente se pasa hacia el residuo de cisteína para que permita el ingreso del grupo malonil o a la proteína transportadora de grupos acilos, ¿verdad? En su
en su grupo tiol de la vitamina B5. Entonces, posterior a esto, entonces, ya que está en el grupo acil de la acetilcoenzima y el grupo malonil-CoA, estos se tienen que condensar, ¿verdad? Entonces se va a generar la condensación. ¿Sí? Y se va a formar el grupo cetoacil sintasa. En este paso, sería el número 4 acá, el grupo acetil estaba en el residuo cisteína. Bueno, como dijimos, se va a sintetizar con el grupo malonil. Aquí, en este paso, se libera el CO2, ¿no?, que se había añadido anteriormente, y el resultado es una molécula de 4 carbonos, siempre unido al grupo ACP. ¿No? 1, 2, 3, 4. Ya se dio la condensación entonces del grupo acilo con el grupo malonilo. En este proceso se genera la descarboxilación. Se genera nuestra molécula de 4 carbonos que se llama cetoacetil ACP porque siempre está unido a la proteína transportadora del grupo sacilo. Aquí vemos que esta reacción anterior la hizo la cetoacil sintasa. ¿No? En esta reacción que seguimos en el paso 5 es donde se da la reducción, la utilización del NAD reducido. ¿No? Acá, bueno, aquí lo hacía solo porque pasamos al siguiente cuadro. La reductasa se da la reducción del acetoacetil, ¿verdad? Vamos a ver que es un grupo ceto el que se reduce a un grupo alcohol, que vamos a ver el producto en la siguiente diapositiva, y se oxida en NAP. Entonces la utilización del NAP reducido y se oxida en esta reacción y se reduce nuestro cetoacetil, su grupo ceto, específicamente a un grupo alcohol. ¿Está? Y entonces nuestro producto es hidroxibutiril, siempre ACP unido a la cadena. ¿Sí? De ahí viene la deshidratación. ¿Sí? Nuestro producto se va a deshidratar. Esta es la enzima beta hidroxi acil ACP deshidratasa, bueno, deshidrasa hasta acá, es deshidratasa. ¿Sí? Esta deshidratación y se crea un doble enlace trans. Acá es donde se generó el doble enlace trans. ¿Sí? Entre carbonos 3, 2 y 3. Perdón. Nuestro producto ahora transbutenol ACP, butenoil, perdón. De ahí viene la última reducción. Siempre va a haber participación, entonces, de un NADP, que este se va a oxidar. Y nuestro producto final es el butirilo, todavía unido. ¿Miren? Nuestro producto final unido a ACP y ya no tiene, porque su doble enlace se reduce. ¿Sí? Desaparece el doble enlace, se reduce y este es nuestro producto final. Aquí es donde sabemos que empieza nuevamente este proceso, se puede repetir con el ingreso nuevamente de otra molécula de malonil. Oye, ¿qué es lo que estaba diciendo? Cuando ingresan otra molécula de malonil, todo se repite hasta llegar a formar un ácido graso de 16 carbonos, que es el palmitoil ACP, que todavía está pegado a la proteína transportadora de grupos acilo. De ahí viene la palmitoil tioesterasa. Hay una hidratación, una hidrólisis de una molécula de agua del medio que rompe el enlace tioéster y separa el palmitato de la proteína transportadora de grupos acilo. Es esto, ¿no? Como dijimos, nuestro palmitato entonces va a ser una ácido graso de 16 carbonos, cadena hidrocarbonada,
ningún ácido, de la cadena hidrocarbonada va a ser insaturada, o sea, no hay ningún doble enlace, perdón, eh, cero dobles enlaces, entonces es completamente saturada, es lo que indica acá, ¿verdad? Entonces, energéticamente, en la formación de palmitato se pueden generar 7 ciclos. Cada ciclo, entonces, para que se generen estos 7 ciclos necesitamos, recuérdense que solo en el primero necesitamos acetil-CoA, solo para la primera. Entonces, una acetil-CoA, de ahí vamos a necesitar, para que se den los 7 ciclos, 7 malonil-CoA, porque es el que va a seguir ingresando para que se repita y se vaya condensando con el butiril. El malonil que ingresa se condensa con el butiril y se va a dar nuevamente el ciclo, bueno, de condensación de un malonil con el butiril y posteriormente reducción, deshidratación y reducción otra vez. Entonces esto va a generar que se utilicen, se recuerdan que son 2 reacciones de reducción, entonces son 2 NADP los que se utilizan. Como se van a repetirlo, como son 2 NADP en cada ciclo, entonces necesitamos 14 NADP reducidos, ¿verdad? Y esto va a generar palmitato. Como hay descarboxilaciones, ¿verdad? Liberación de CO2, se liberan 7 CO2. También se libera coenzima A cuando se fusiona, ¿verdad? El acetil con el malonil, la coenzima A se libera, entonces son 8 las que son liberadas del acetil y después del malonil en los siguientes ciclos, y 14 NADP oxidados, así como también se producen 6 moléculas de agua. Cuando se generó deshidratación, ¿verdad? Cuando se genera la deshidratación, se libera como moléculas de agua. Entonces se generan 6 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, miren, aquí es donde teníamos el proceso. El que vimos hoy, de manera resumida, fue este. Miren, la biosíntesis, que dijimos que se da en el citosol. ¿Sí? Esta se produce en el citosol. Sabemos que entonces inicialmente es la acetilcoenzima A, ¿verdad? Que va a generar un acil ACP graso y se va a dar todo el proceso, ¿verdad? De ahí este se va a unir con el malonil, ¿verdad? Genera el cetoacil ACP. Miren, acá está esta es la condensación, la reducción, la deshidratación y nuevamente la reducción. Esto está como de manera bastante resumida, ¿verdad? Que nos puede ayudar bastante. Entonces, aquí de manera resumida está todo el proceso de la lipogénesis o biosíntesis de un ácido graso, ¿verdad? Que llegamos hasta formar un ácido graso. Aquí solo está dado un ciclo, ¿verdad? Donde entonces va a quedar con una molécula al final tiene que quedar de 4 carbonos, que es el butril, pero esto vuelve a ingresar otro malonil, se condensa y vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Se reduce, se deshidrata y se reduce nuevamente y se repite para formar nuestro palmitoid. ¿Ok? Entonces, aquí solo para diferenciar, el proceso contrario es la beta oxidación. Entonces, es inverso. Ahora, la beta oxidación, si nos vamos a dar cuenta, esto va a ocurrir en la mitocondria. ¿Sí? Es a partir de un ácido graso o de ácidos grasos, ¿verdad? Metabolizarlos, degradarlos, oxidarlos sería, porque estos procesos cuando es beta oxidación y es dentro de la mitocondria son dependientes de oxígeno. Entonces se va a dar la oxidación. Esta va a ser otra clase, la beta oxidación es otra clase, pero la idea es que ustedes pues comparen ya los procesos y los tengan en mente, que a partir de ácidos grasos aquí se van a dar igualmente reducciones, ¿verdad? Obtenciones de FAS reducidos, NAD reducidos, que van a ingresar a la cadena de transporte de electrones. Y sería el proceso inverso, a partir de a partir de ácidos grasos podemos llegar a obtener acetilcoenzima A al final. ¿Sí? Acetilcoenzima A que también puede ingresar a ciclo de Krebs. Y estos FAD y NAD reducidos pues ingresan a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? De ahí podemos hablar incluso de elongación. Cuando hablamos de elongación, eh, hablamos de que el palmitato es el producto final, que tiene 16 carbonos, ¿sí? Entonces podemos mencionar que hay algunos ácidos grasos como especiales que pueden tener más de 16 carbonos, ¿sí? Entonces ahí, si necesitamos
elongar todavía más la cadena, entonces es cuando mencionamos esto, elongación, ¿verdad? Esto ya no se da en el citosol, esto se va a dar en el retículo endoplásmico liso. Oye, entonces, si necesitamos elongar todavía más, adicional a 16 carbonos, el palmitato ingresa al retículo endoplásmico liso. Comúnmente esto se da en la membrana del retículo endoplásmico liso. Oye, como es bimembranoso, comúnmente hacia la cara interna del lumen del retículo endoplásmico liso. Entonces, sucede la elongación en el retículo endoplásmico liso, en la membrana del retículo endoplásmico liso. El substrato sería el palmitato, ¿verdad? Que es el producto final de la lipogénesis, que tiene 16 carbonos. Entonces, aquí en el retículo endoplásmico liso se va a adicionar, dice, se pueden adicionar fragmentos adicionales de 2 carbonos, siempre derivados de malonil-CoA. Oye, siempre sigue la participación del malonil-CoA, pero, y que va adicionando 2 carbonos, pero como dijimos, es en el retículo endoplásmico liso. Acá hay un complejo multienzimático que se conoce como ácido graso elongasa. Esta enzima está en el retículo endoplásmico liso y es el que adquiere el malonil-CoA, siempre sumándolo de 2 carbonos en 2 carbonos. Entonces podemos obtener una molécula de 18 carbonos, una molécula de 20 carbonos, ¿verdad? Entonces, elongación. Acá hablan de elongación que se puede dar en la mitocondria. Puede ser que va a generar ácidos grasos de cadena corta y media. ¿Oí? Entonces, aquí es acetil-CoA como fuente de fragmento de 2 carbonos y se utiliza la coenzima NAD reducida para este proceso. ¿Oí? Que es la que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Que sí se puede generar en la mitocondria y era cuando veíamos que se adhería coenzima A y que utilizaba NAD, que lo vamos a ver ahorita también. Y la elongación en el citosol, ¿verdad? Que es la que vimos nosotros, que el sustrato eran los ácidos grasos saturados de 10 carbonos o más y que el donador era el malonil-CoA, era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y que utilizaba NAP. Este tipo de elongación lo vimos porque puede llegar incluso a producir el palmitato, ¿verdad? Que es el de 16 carbonos, que es la que se dio en el citosol, que fue la que vimos, ¿verdad? Porque ahí podemos ver de elongación hasta 16 carbonos. De ahí podemos ver la desaturación de cadenas. También hay enzimas encargadas de desaturar. Eso es el caso si se generan ácidos grasos insaturados con dobles enlaces y necesitemos entonces desaturar estas cadenas, o sea, reducir los enlaces, los dobles enlaces a enlaces simples. Entonces, aquí hay enzimas especiales que se llaman desaturasas de acil-CoA-grasas, ¿sí? Estas introducen dobles enlaces previos al carbono 9. ¿Ah? Pueden introducir dobles enlaces al carbono 9. ¿Dónde ocurre esto? En el retículo endoplásmico liso. ¿Sí? Requiere oxígeno molecular, puede requerir entonces NADH también, y también puede requerir la participación del citocromo B5. ¿Ah? En la desaturación, incluir dobles enlaces, ¿verdad? Insaturarlos, y lo que genera inicialmente es generar dobles enlaces en el carbono 9. De ahí la formación de ácidos grasos esenciales. Dice, el ser humano no puede agregar insaturaciones más allá del carbono 9, que fue lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Generar dobles enlaces en las células animales, lo que hace comúnmente es introducir dobles enlaces en el carbono 9. Entonces, cuando necesitamos otros ácidos grasos que tengan otras insaturaciones, comúnmente los obtenemos de la dieta, ¿sí? Entonces, por ahí es donde viene el término ácidos grasos esenciales. Estos son los ácidos grasos linolénico o omega 3 y el linolénico, que es el omega 6. Estos tienen 18 carbonos y si se dan cuenta, estos son también ácidos grasos de cadena mucho más larga, la de 16 carbonos. Y estos se denominan esenciales porque tienen varios dobles enlaces en otros carbonos, ¿verdad? Que nosotros en la célula animal no podemos generar, porque en la célula animal prácticamente lo que hacen las desaturasas son ingresar dobles enlaces en el carbono 9. ¿Por qué son tan importantes el ácido linolénico y el ácido linoleico?
¿verdad? El omega 3 o omega 6. Ellos son precursores de prostaglandinas, de tromboxanos, de leucotrienos, que pueden tener importantes funciones en el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, en procesos inflamatorios, en procesos de coagulación sanguínea, los tromboxanos, o prostaglandina en reacciones anafilácticas, ¿verdad? Que son un mecanismo de defensa. Entonces, ellos son muy importantes. Aquí hay ejemplos de ácidos grasos esenciales que, como les decía, son, bueno, estaba el ácido linoleico y el ácido linolénico, que son de cadena mucho más larga, ¿verdad? Tienen 18 aminoácidos ambos, ¿sí? Acá cuando mencionamos esta estructura, perdón, que tiene 18 carbonos, y aquí menciona cuando tenemos un número 2, es que tiene dos dobles enlaces. Miren. Y acá tiene otros, 1, 2, 3. Este linoleico tiene 18 carbonos y tiene 3 dobles enlaces. 1, 2, 3. Y aquí es la ubicación de los dobles enlaces. Solo para dar un dato, ¿verdad? Que lo tiene en el carbono 9 y en el 12, y este que lo tiene en el carbono 9, 12 y 15, agregando a la información que está acá, ¿verdad? Este tiene 3 dobles enlaces. Estos son esenciales porque la célula animal eh, no puede generar insaturación en este carbono, pero en el 9 sí, pero no en el 12 ni en el 15. Aquí lo que quería mencionar eran las fuentes reductoras del NAP, que también son importantes. Entonces, ¿por qué le damos importancia al NAP? Porque vimos que para la biosíntesis de los ácidos grasos dependemos de NADPH. Entonces, ¿de dónde podemos obtener nosotros los NADP reducidos? Ya habíamos mencionado antes que lo podemos obtener de la ruta de las pentosas. Entonces, en la ruta de las pentosas sabemos que de glucosa 6-fosfato podemos llegar a obtener ribosa 5-fosfato, que sería como la primera parte de la vía de las pentosas, ¿verdad? Que en esa primera parte es donde se reducen los NAP, donde obtenemos de ganancia los NAP reducidos. Y que se obtienen 2 NAP reducidos por cada molécula de glucosa 6-fosfato. Entonces, ya tenemos una vía de donde podemos obtener los NAP, ¿sí? De ahí tenemos la otra, que ya la habíamos visto anteriormente, otra reacción donde podemos obtener NADs reducidos. ¿Se recuerdan que vimos que en la conversión de malato a piruvato, que esto se daba en el citosol? Cuando convertimos malato a piruvato, la enzima que conocemos como enzima málica o malato deshidrogenasa dependiente, ¿verdad? Ya la habíamos mencionado como una desaminación oxidativa. Aquí esta es dependiente de NAP. Y acá entonces se va a dar una reducción de NAP, ¿verdad? P a NADH. Entonces esta es otra reacción importante donde obtenemos un agente reductor que va a ser utilizado en la lipogénesis, ¿verdad? Entonces el NADP, cuando vimos la utilidad del NADP, se recuerdan que habíamos visto entonces que era, que servía en la síntesis reductora de ácidos grasos, que es lo que estamos viendo hoy, esteroides y esteroles o colesterol también. Vamos a verlo después. Pero entonces aquí es la importancia del NAP. También lo habíamos visto que podía servir en el sistema del citocromo P450, ¿verdad? Que es son antioxidantes, ¿verdad? Redutores. ¿Sí? Y también que era importante en procesos de detoxificación. ¿Se recuerdan? Como en la eliminación de intermediarios reactivos del oxígeno. Eso lo vimos cuando vimos la vía de las pentosas, o la importancia del NADP. Y ahorita estamos viendo dónde se produce, porque es importante para la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a mencionar lo de la regulación de la acetil-CoA carboxilasa. ¿Se recuerdan que mencionamos anteriormente que esta enzima es la enzima reguladora de la síntesis de los ácidos grasos? Esta es la importancia, ¿verdad? La acetil-CoA carboxilasa, que es la carboxilación de la acetil-CoA, es la reacción que genera malonil-CoA, ¿sí? Recordando en los pasos que vimos para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, ¿por qué es tan importante esta proteína, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, esta es la acetil-CoA carboxilasa. Cuando está inactiva,
está fosforilada, ¿sí? Cuando está activa es cuando está desfosforilada, ¿sí? Acá vemos quién se encarga de desfosforilarla, es la proteína fosfatasa. Esta proteína fosfatasa se encarga de desfosforilarla, ¿sí? Y es la que la activa. Esto es inducido por la insulina. La insulina activa la acetilcarboxilasa. Recuérdense que la insulina es activada también, o su presencia se determina por la presencia de abundante glucosa, ¿verdad? Entonces sabemos cuando hay un exceso de carbohidratos, la presencia de insulina va a ser importante para el metabolismo de los mismos. Entonces, esto va a activar la proteína fosfatasa que activa la acetil-CoA carboxilasa, que va a generar la lipogénesis. Tal vez no. Yo te envié eso. Ah, sí, no. Sí. Entonces aprovecha a estudiar. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Entonces, acá está el mecanismo de activación, ¿verdad? Ahora vemos acá también, si se dan cuenta, para fosforilarla, para inactivarla, o sea, detener la lipogénesis. Entonces, aquí es donde vemos la presencia de la AMP quinasa, ¿sí? Bueno, hablamos de sinasa dependiente de AMP, ¿verdad? Entonces dice, la proteína sinasa activada por monofosfato de adenosina AMP, es esta. Entonces, ¿esta qué va a hacer? Fosforila, y a la hora de fosforilar la acetil-CoA carboxilasa, que es la ACC, ¿verdad? La inactiva. De manera independiente, pues la AMPK, es esta, ¿verdad? La proteína sinasa, se activa alostéricamente por AMP, ¿sí? Y de manera covalente también por fosforilación de vías sinasas, ¿sí? Entonces es una manera de activar la AMPK, que es la que va a fosforilar la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Aquí hablamos de que en presencia de epinefrina, ¿sí? Estamos hablando acá, en presencia de epinefrina y glucagón, la acetil-CoA carboxilasa, ¿verdad? Está fosforilada y está inactiva, porque es lo contrario, ¿verdad? No vamos a sintetizar eh, ácidos grasos, ¿verdad? Sino al contrario, es posible que requiera entonces la acetilcoenzima A no irse a la vía de síntesis de ácidos grasos, sino que va a seguir al ciclo de Krebs y que requiera entonces sí formar energía. O sea, no queremos almacenar la acetilcoenzima A formando ácidos grasos y después triglicéridos y almacenarlos, ¿verdad? Sino que queremos que ingrese la acetilcoenzima A, que se quede en la mitocondria, que ingrese al ciclo de Krebs y que genere energía, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí esto ya lo habíamos puesto lo de la insulina, y acá solo mencionar que este proceso de regulación es análogo a la regulación también muy parecida a la de la glucógeno sintasa, ¿sí? Recuerden que ahí era otra forma de ya sea sintetizar glucógeno para almacenar o degradar el glucógeno, ¿verdad? Que quede como glucosa para obtener energía. ¿Ok? Por eso hablamos de que es un proceso análogo a la glucógeno-sintasa, que es la enzima reguladora de la síntesis de glucógeno. Muy bien. Acá está el mismo proceso. Era más o menos también lo que estábamos hablando también antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces dijimos que la acetil-CoA carboxilasa es la enzima reguladora, ¿verdad? Que si está fosforilada, está inhibida, ¿sí? Y si está inhibida, la acetilcoenzima carboxilasa no va a carboxilar el acetil y no va a producir malonil para que se dé toda la vía
de biosíntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Si está inhibida, no sucede esto, sino que el acetil puede ingresar a la mitocondria. Bueno, no, el acetil en este caso se va a convertir en citrato, igual podría tener su vía normal, ¿verdad? O quedarse en mitocondria y no de manera reversible convertirse en citrato, ¿sí? Que era la reacción específica, ¿verdad? Porque el acetil ya sabemos que lo obtenemos de la mitocondria. ¿Cómo lo sacamos? Convirtiéndolo en citrato, y ya citrato se revierte, que es lo que está acá, ¿no? Entonces, ahora, si al revés, la insulina la desfosforila y la activa, porque hay muchos carbohidratos, no hay necesidad de energía, entonces la acetil, ¿qué vía coenzima A, qué vía es la que sigue? ¿Verdad? Viene y va a empezar el proceso de la lipogénesis, se va a condensar con malonil, y este ciclo se va a repetir varias veces y va a generar palmitato. El palmitato posteriormente, en un proceso, ¿verdad?, de biosíntesis de triacilgliceroles, que también lo vamos a ver posterior, se van a formar triacilgliceroles. Muchos de esto ocurre en el hígado, ¿sí? Eso también es importante, esto ocurre en el hígado. Y dijimos principalmente en el hígado, aunque esto también puede pasar en glándulas mamarias, dijimos que es importante en los testículos también, pero vamos a ver cuando veamos específicamente esto. Y los triacilgliceroles no se quedan en el hígado, los triacilgliceroles comúnmente nosotros se pueden transportar en lipoproteínas, esto también lo vamos a ver posterior, lipoproteínas de muy baja densidad, y se pueden entonces a la hora de transportarlos llevarlos al adipocito, ¿sí? Que el adipocito es donde se van a guardar todos los triacilgliceroles. Muy bien. Esto va relacionado a lo mismo. Entonces, cuando hay un estado energético bajo, ¿verdad?, no hay energía, pueden activarse entonces las hormonas glucagón, adrenalina y noradrenalina. Entonces puede generarse un aumento de AMP cíclico. Entonces se puede generar la activación de la proteína quinasa. ¿Se recuerdan que vía quinasas manejábamos esto? Se puede fosforilar la lipasa sensible a hormona. Vamos a ver. Aquí, la lipasa sensible a hormona también la vamos a ver en el proceso de lipólisis, que no la habíamos visto, pero la mencionamos, pero posteriormente vamos a ver también lipólisis, que la lipólisis sería la degradación de los triacilgliceroles, y a partir de la degradación de los triacilgliceroles nosotros obtener ácidos grasos que van a ingresar a la beta oxidación, ¿sí? Como vimos anteriormente, en los triacilgliceroles, ¿dónde se guardan? Dijimos, en el tejido adiposo. Entonces, si necesitamos energía, la lipasa sensible a hormona va a activar el proceso de lipólisis. Vamos a ver que eso se da en el adipocito. Bueno, se va a degradar el triglicérido, y del triglicérido obtenemos ácido graso y glicerol. ¿Qué sucede con el ácido graso? Se transporta con albúmina, porque necesita albúmina para transportarse por el plasma sanguíneo, va a la mitocondria del hígado, y ahí se da la beta oxidación, que es la obtención de energía a partir de un ácido graso. ¿Sí? La oxidación total del ácido graso para obtener ATP se puede dar en el hígado y en el músculo. Esto es importante. Este proceso es regulado por la proteína quinasa. También esta fosforila a acetilcoenzima A carboxilasa, ¿se recuerdan que lo vimos? Es un proceso dependiente, la fosforilación de acetilcoenzima es un proceso dependiente de proteína quinasa, con lo que inhibe la síntesis de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces aquí dijimos no se sintetiza ácidos grasos, sino al contrario, ingresan a beta oxidación para obtener energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvimos explicando acá? Miren, acá está este proceso donde les dije, ¿se recuerdan? Bueno, esto ya lo vimos en la anterior. Si está a bajo nivel energético, entonces son las hormonas glucagón, adrenalina y noradrenalina, ¿verdad?, que van a activar la hormona lipasa sensible a hormona, y que va a generar degradación de triglicéridos que están almacenados en el adipocito hacia ácidos grasos, ¿verdad? También glicerol, pero aquí nos interesan los ácidos grasos, y los ácidos grasos después tienen que ser transportados por albúmina hacia el hepatocito. Puede ser al hepatocito o al músculo.
y específicamente ingresan a la mitocondria para generarse la beta oxidación, donde se va a generar la energía, la oxidación del ácido graso. Entonces, esto sería la vía que está, la oxidación del ácido graso hacia la derecha, si hay bajos niveles energéticos. ¿Sí? Caso contrario, hay un estado energético alto, la hormona insulina es la que participa cuando hay una estado energético tan alto. Recuerden que hay una alta ingesta de carbohidratos, se está dando mucha glucólisis, ciclo de Krebs y se está generando mucho ATP. Entonces la insulina activa a la acetil-CoA carboxilasa. ¿Sí? ¿Cómo es activada? Por medio de la fosfatasa. La fosfatasa la desfosforila. Acuérdense que la desfosforilación de esta la activa. ¿Y esta que va a activar? Entonces la biogénesis de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces el acetil sí se va a condensar, a fusionar y va a producir el malonil al condensarse con dióxido de carbono que obtiene del bicarbonato, ¿sí? Y produce el producto que es malonil, CoA, y se va a generar todo el proceso que vimos de biosíntesis en los distintos dominios de la ácido graso sintasa. Bueno, este mecanismo es regulado, ¿verdad? Bueno, hay disminución de AMP, fosfodiesterasa específicamente, y disminuye la presencia. Hay desfosforilación de la lipasa sensible a hormona, ¿verdad? Inactiva. Cuando se desfosforila la lipasa sensible a hormona, también se inactiva. Entonces, esto quiere decir esto, ¿verdad? Desfosforilamos la lipasa sensible a hormona, esto hace que se inactive. Entonces, ¿qué es lo que se va a activar? Más que todo es la biogénesis, ¿verdad? La biogénesis o lipogénesis, que a partir de acetil-CoA, como vimos, se carboxila, se produce malonil-CoA por la activación de la acetil-CoA carboxilasa. Esto va a producir por medio del ácido graso sintasa, que es la gran enzima de varios dominios, se va a sintetizar palmitato, que es el básico, ¿verdad? Y a partir de cómo este ácido graso va a formar triacilgliceroles, que es un proceso de síntesis, ¿verdad? Donde se van a fusionar 3 ácidos grasos y un alcohol glicerol, que es la manera como se almacenan los ácidos grasos. Y este triacilglicerol es transportado como unido a proteínas y forma lipoproteínas de muy baja densidad, que va a almacenarse el triacilglicerol en el adipocito, ¿sí? Porque hay demasiada energía, entonces hay que almacenarla. Una manera de almacenarla es formando ácidos grasos que van a formar triacilgliceroles que se van a almacenar en el adipocito. Muy bien. Aquí, entonces, sería como que el resumido todo esto, ¿verdad? Porque si estamos viendo que el inductor es insulina, entonces si hay sobrealimentación, esto activa, ¿sí? Vemos que la insulina va a activar todas las enzimas que están asociadas a la lipogénesis o enzimas que son agentes productores de NAP-P, porque aquí vemos la enzima málica, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que se active enzima málica? Más que todo porque ella es una enzima que va a generar NAP reducido, ¿verdad? Esto es activado por la insulina y al contrario, cuando hay ayuno o niveles energéticos básicos, ¿verdad? Sería lo contrario. Igual acá, la ATP citrato liasa, muy bien, es una enzima también importante para la producción de acetil-CoA a partir de citrato, ¿sí? La acetil-CoA carboxilasa, miren, aumenta. La ácido graso sintasa, que es la gran enzima de varios dominios, ¿verdad? Esta también aumenta la expresión de la misma, ¿verdad? Al contrario, todas disminuyen en ayuno. Y acá hacemos énfasis porque se recuerdan que la acetil-CoA carboxilasa dijimos que era la enzima reguladora de la lipogénesis, ¿sí? Que puede ser activada por presencia de mucho citrato o inactivada también por presencia de mucho acetil-CoA. Esto sería activado por sustrato o producto, ¿verdad? Entonces también recordemos que tenía participación, activación alostérica u hormonal, que en este caso la hormonal es la insulina, ¿verdad? O eh, inactivarla la adrenalina, por ejemplo. Y yo creo que ahí terminamos. Ok, muy bien, jóvenes.
No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Solo estaba- no sé. Muy bien, ¿alguna duda? No, doctora.